Buenos días, mi nombre es Bartomeu Palleras Cifre, he sido biólogo, especialista en microbiología, he publicado trabajos científicos, profesor de matemáticas, biología, física, etcétera, etcétera. Lo digo porque estoy acostumbrado a hacer trabajos científicos, publicarlos y ver cómo se trabaja desde un punto de vista, cuando digo científico me refiero a un punto de vista objetivo, no ligado a intereses comerciales de ningún tipo y con una asepsia total a ver los resultados y una vez que veamos los resultados llegar a las conclusiones. Digo esto porque hay muchos vídeos que circulan hoy en día y relacionan lo que yo estoy estudiando, lo que he estudiado, del número de casos de coronavirus por 1000 habitantes, la proporción, y la existencia de redes 5G. Porque algunos lo enfocan, o muchos lo enfocan diciendo que las redes 5G, o llegan a la conclusión de que, sin hacer algún estudio, que las redes 5G provocan el virus, o fabrican, o provocan, o incitan en el virus. Bien, esto es una hipótesis respetable, pero hace falta trabajos para demostrarlo. Yo no estudio la relación causa-efecto, que quede bien claro. Esto sería otro trabajo. Yo lo que he estudiado es si hay una relación, repito, porque no quiero que se malinterprete, una relación entre lo que yo llamo índice, que es el número de casos de coronavirus por 1000 habitantes, y la existencia de redes 5G. Si hay esta relación, no una relación causa-efecto. Si bien, de algunos datos de este trabajo ya se puede intuir algo en relación a esta causa-efecto, pero no es lo que he estudiado. Pues vamos a ver este trabajo, se lo enseño y después llegamos a una conclusión y terminamos este vídeo. Bueno, pues nada más, vamos a ver. Bueno, aquí ven, como en todos los trabajos científicos, se empieza poniendo el título, la introducción en que el objetivo de que se persigue en este trabajo, que ya he explicado, que es el evaluar la posible correlación entre número de casos de coronavirus y la existencia de redes 5G. El material y método fundamentalmente es el método estadístico en que calculamos la probabilidad de que un determinado fenómeno se produzca. Y el índice que comparamos entre diferentes países, ciudades, territorios es el número de casos por 1000 habitantes. Esto nos sirve como índice para poder comparar la incidencia de esta enfermedad en diferentes territorios. Y acabo la introducción con el currículum del autor, en este caso yo mismo. Y aquí vamos con los resultados. Comento la primera imagen. La primera imagen es, bueno, en cada imagen todos los datos están recogidos el mismo día, para no producir errores a la hora de comparar. En esta primera imagen que ustedes han visto reproducida en todos los medios, hay 9 países con una gran incidencia de coronavirus. Casualmente, curiosamente, o la palabra que ustedes quieran utilizar, después la traduciremos a números, a esta expresión, estos 9 países son países con tecnología 5G. Al ser un trabajo científico, en la penúltima página, explico qué probabilidad hay de que este fenómeno se dé. Entonces, tomo como referencia que en el mundo hay 194 países y calculo la probabilidad que escogiendo a 9, estos 9 tengan tecnología 5G, cuando hay unos 24 creo que tienen tecnología 5G. Entonces hago los cálculos y resulta que la probabilidad de que esto se dé es 1 entre 680.000. Repito, 1 entre 680.000. En la penúltima página están los cálculos. Aquí tenemos una imagen, una gráfica de la Comunidad Europea en que vemos 5 países que tienen tecnología 5G. Hay más de la mitad que no tienen. Entonces calculo y vemos que estos 5 países son los 5 con mayor índice de casos de coronavirus. También calculo la probabilidad de que esto ocurra. Continuamos. Aquí analizo
para ver qué efecto tiene la geografía en estos datos, analizo 4 países con la misma latitud y situados en la proximidad unos de otros: Portugal, España, Italia y Grecia, con una cultura común, un sistema social parecido. Entonces vemos que España e Italia tienen unos índices mucho más elevados que Grecia. Estamos comparando prácticamente un 2,8, un 2,08 con un 0,15 de Grecia. Esto el 4 de abril. Y Portugal, 1,02. Claro, España e Italia con redes 5G, Portugal y Grecia sin redes 5G. Un caso muy especial, pero interesantísimo, es el caso de San Marino. Aquí tenemos una ocasión interesante para hacer un estudio muy ilustrativo. San Marino, un estado dentro de otro estado de Italia. Italia tiene 5G, Croacia no tiene 5G y San Marino tiene 5G. Vemos que San Marino es 27 veces más elevado que Croacia y 4 veces más elevado que Italia, siendo Italia ya un valor muy elevado. Entonces esto me hizo ver qué pasa en San Marino. ¿Qué pasa en San Marino con estos datos tan elevados, incluso comparados con Italia? Aquí tienen ustedes la respuesta. A continuación, miren, San Marino fue la primera nación del mundo en implantar la red 5G. Bueno, continuamos. ¿Qué está pasando en San Marino? El país más afectado por el coronavirus del mundo. Esto, que se den estos dos casos, de ser el primer país y a la vez ser el país más afectado, matemáticamente es una probabilidad, equivale a una probabilidad entre 36.000 o 37.030, es decir, más de 37.000, una de cada 37.000. Para que vean ustedes la importancia de este fenómeno. Y para mí es un dato muy importante porque, como digo más adelante, al ser el primer país del mundo, o primer estado del mundo, la tecnología 5G se implantó, creo que fue en septiembre del 18, lo pongo en este estudio. Y en Italia en junio del año siguiente, del 19. Por lo tanto, este dato es muy ilustrativo e importante por lo que veremos a continuación, que San Marino no solamente es el primer país del mundo, sino que sus habitantes son los que más tiempo han estado expuestos a la radiación 5G del mundo. Y por lo tanto esta correlación que acabo de explicar es altamente significativa y digna de estudio y de sacar las conclusiones aparte. Después aquí vemos Italia con las redes 5G de Vodafone y la relación con los casos de coronavirus, que ya gráficamente vemos esta correlación. Supongo que este punto de aquí, que hay una gran incidencia, debe corresponder a la zona de San Marino. Después analizo en España las ciudades con tecnología 5G, que son estos puntos de color verde. Y proporcionalmente al índice de coronavirus, pongo los puntos de color rojo. Es muy curioso ver, de entrada nos llama la atención Logroño. Logroño es una ciudad con, bueno, como lo vemos, con 5G. Claro, Pamplona también, Madrid también, Barcelona también, pero veamos la comparación entre, para no alargar mucho la explicación, entre Logroño y Barcelona. Al ser Logroño pertenecer a una comunidad autónoma de La Rioja con una sola provincia, de las antiguas provincias, sus datos se diluyen poco dentro de su comunidad autónoma. En cambio, Barcelona, la capital, que sí tiene 5G, sus datos se diluyen mucho al ser un territorio mucho más amplio. Lo mismo pasa con las otras. Por esto es muy interesante comparar regiones o antiguas provincias o comunidades autónomas con una sola de las antiguas provincias, de las que tienen 5G y de las que no tienen 5G. Por ejemplo,
Aquí vemos Palma de Mallorca y las Baleares sin tecnología 5G. Y nos encontramos que hay comunidades autónomas con 5G de una sola provincia que tienen sus índices 7 e incluso 8 veces superiores a las comunidades autónomas o provincias sin 5G. Esto es también muy significativo. Y aquí es difícil hacer el cálculo de probabilidades. Después, he analizado dentro de diferentes ciudades, porque se publican muy poco estos datos dentro de una ciudad, pero tenemos los de Madrid, Barcelona y Nueva York. Aquí en Barcelona tenemos, publicado por la Generalitat, los barrios con mayor incidencia de coronavirus. Y yo he trazado esta línea porque más o menos nos indica cuál es esta zona más afectada. Y a la izquierda, las zonas verdes son las zonas de cobertura 5G. Y vemos que hay una correlación. Naturalmente, no puedo indicar exactamente si esta correlación es de un 70% o de un 60% o de un 80%, pero a simple vista ya se ve. En Madrid pasa algo parecido. Aquí tenemos la cobertura 5G con estos datos de color, líneas de color morado, lo amarillo lo he añadido yo, y comparamos estos datos con lo publicado por el Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma de Madrid con las zonas verdes, que también son las zonas con cobertura 5G. Esto es un dato que se podría estudiar más a fondo, porque este trabajo mío es un trabajo que tiene muchas posibilidades y se puede ampliar, en fin, se puede hacer muchas variaciones sobre el mismo tema. Aquí tenemos la ciudad de Nueva York y tengo aquí a derecha, izquierda, las líneas de cobertura, los puntos de cobertura en color morado de dos compañías diferentes. Y entonces las he superpuesto estas zonas en los barrios de Nueva York. Y vemos que los barrios más afectados son los barrios que tienen estas antenas o esta tecnología 5G. Después, a este virus, yo les digo que tiene no sé, creo que me he inventado esta expresión, porque la necesitaba, porque no existía. Este virus no es como los otros. Este virus le veo que tiene, yo le llamo el efecto frontera. Es decir, que parece que no sabe pasar las fronteras físicas o políticas, digamos, de entre un estado y otro. Y aquí analicé, el 3 de abril, la diferencia de incidencia y de proporción entre el sur de Estados Unidos y México. Resulta que en los 4 estados estos de Estados Unidos y México, bueno, en México tengo que poner una flecha porque prácticamente no se veía este punto, la proporción. Resulta que estos estados tienen un 2000% más que México y el conjunto de Estados Unidos tiene un 7000 más que México de incidencia de coronavirus. Perdón, en México no hay tecnología 5G, en Estados Unidos sí. Y aquí, en un mapa que ustedes pueden ver consultando 3W Ookla 5G Map, pueden ver, por ejemplo, los países que tienen y que no tienen antenas 5G. En este caso vemos que en Canadá no hay, en México tampoco, pero en Estados Unidos sí. Y entonces comparo aquí abajo los índices de coronavirus de cada uno de estos estados y vemos la enorme diferencia. Después, una cosa muy curiosa, supongo que ustedes han visto, que en África, como ven, esto es la situación de la cantidad de torres, digamos, de 5G. Pero claro, estos datos también se actualizan cada día y supongo que van variando. Pero bueno, para comparar va bien. Entonces resulta, como ven, en África solo tenemos en Sudáfrica algunas torres de estas 5G. Y en toda África no hay. Y, bueno, los casos de coronavirus en África son bajísimos. El índice de coronavirus es bajísimo. Pero, curiosamente, el índice de coronavirus más elevado es el de la República Sudafricana.
como ven ustedes, tienen 5G. Después, aquí me llamó, perdón, que vuelvo atrás. Me llamó la atención, no sé si ustedes lo ven bien, este 183 y 38, una gran cantidad de aquí, vi que en este rincón de aquí había una gran cantidad de torres 5G. Y entonces me fui y ustedes mismos pueden comparar esta zona ampliada del Golfo Pérsico con la zona en que se sitúan las bases militares de Estados Unidos. Y aquí recuerdo que la tecnología 5G es una tecnología de origen militar que después se está utilizando digamos, como utilidad civil. Y aquí hay otro, el último es este, de la China, que me llamó la atención, y me llama la atención, que alrededor de la China estamos hablando otra vez del efecto frontera. ¿Por qué? Todo el mundo se pregunta y nadie todavía no ha oído ninguna respuesta. Alrededor de China tenemos una serie de países, aquí unos 10 o más, Mongolia, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Laos, Vietnam, Taiwán, Corea del Norte, etc. Estos países tienen primero no tienen 5G y después tienen una escasísima índice de coronavirus. Y aquí, abajo, comparo numéricamente los datos y curiosamente los datos más elevados son los de Corea del Sur y China y los demás son muy bajísimos. Por ejemplo, incluso en Myanmar 0,007. Datos bajísimos. Otra vez parece que este virus no tiene pasaporte, por decirlo de alguna manera. Aquí tenemos resultados de discusión. Aquí está el cálculo de probabilidades, como les he dicho antes, que los 9 países con más tecnología 5G sean los que hemos explicado en la primera gráfica. Después aquí el cálculo de 5 países. La probabilidad de que Sudáfrica sea, en el caso de Sudáfrica, hay una probabilidad entre 54. Y el caso de San Marino, aquí también lo comento y lo calculo, resulta que ¿qué probabilidad hay de que un país sea el primero en tecnología 5G y además sea el primero en casos de coronavirus? Pues muy fácil. Como hay 194 países en el mundo, pues decir 1 dividido por 194 por 1 dividido por 194 y nos sale 1 entre 36.636. Y aquí hay la conclusión. La conclusión, bueno, ahora se lo explico. Después de lo que acaban de ver, espero que quede claro la relación entre los dos factores. Ahora, lo primero que tengo que decir es que me he equivocado. Claro, me he equivocado porque trabajo de memoria, pero menos mal que aquí está escrito. Cuando he dicho que la probabilidad de que estos 9 países que tengan más casos de coronavirus sean países con 5G, he dicho que la proporción era una entre 680.000. Pues, lo siento, me he equivocado, menos mal que estamos a tiempo. Es 1 entre 680 millones. Y aquí tenemos los cálculos. Y lo de San Marino ya lo he explicado. Aparte de eso, después 1 entre 36.000. Bien, dicho esto, llego a la conclusión. La primera conclusión a la que llego es que estos estudios demuestran con toda rotundidad una clara y estrecha relación entre el índice de casos de coronavirus y la ubicación de las antenas 5G. Esto es irrefutable. El estudio no relaciona la causa-efecto, pero sí apunta en el sentido de una posible causa-efecto en la actual pandemia. Y me refiero también aquí al efecto frontera que ya he analizado. Y cito otra vez el caso de San Marino, que nos apunta a una posible causa-efecto, ya que los habitantes de San Marino son los que más han estado expuestos de este planeta a la radiación 5G. Es un caso, habría que buscar otros. Y aquí termino con el último detalle, que es que
para que una demostración sea científica al 100%, no basta que yo introduzca, por ejemplo, una sustancia dentro de una reacción y esta reacción cambia, y lo haga 1000 veces y 1000 veces cambie, y lo haga 4000 veces y 4000 veces cambie. No basta. Para que sea suficiente o para que sea científico tengo que hacer otras muestras sin añadir esta sustancia y ver que no se produce este cambio. Entonces, ¿cómo podemos trasladar esto a la situación actual? Que es interesantísima, porque tenemos todos los datos. Nunca se habían tenido tantos datos para poder analizarlos. Entonces, sería menester que en algún país, en alguna ciudad, por lo que sea, por las causas que sean, se desconectara la red 5G durante esta pandemia. Y entonces observar durante unos meses la variación, o la posible variación, veríamos, de la incidencia de casos de coronavirus. Entonces, tocaríamos y constataríamos que con las antenas se producen esta frecuencia de casos y sin las antenas la cosa cambia. De manera que esto sería, para poder completar esto, haría falta no sé llamarle trabajo, esta casualidad o esta experiencia. Termino diciendo que con todos estos datos, lo voy a leer textualmente porque quiero que quede claro. Por todo lo que aquí he dicho y calculado, considero urgente el tomar en consideración los datos y conclusiones de este estudio. He dicho urgente. Dadas las actuales circunstancias de gravedad de la pandemia, es la responsabilidad de los medios de difusión y de las autoridades políticas y sanitarias el tomar medidas urgentes. El hecho de conocer este estudio y no actuar podría ser considerado como mínimo negligencia o incluso prevaricación. De manera que estoy cansado de oír a políticos y sanitarios, que naturalmente supongo que los sanitarios hacen más de lo que pueden, pero los políticos creo que no, de decir, estamos velando por su salud y para salvar las vidas humanas. Bueno, pues si quieren salvar las vidas humanas y trabajar para la salud, que tengan en cuenta este trabajo, que lo corroboren, que lo estudien y si ven que esto es vital, importante, pues que tomen las medidas oportunas. Pero la verdad es que hasta ahora no he podido contactar con ningún periodista, porque creo que es una especie que ya se ha extinguido, y para comunicarles este trabajo. Es decir, que yo me encuentro en estos momentos con un doble aislamiento. Un aislamiento físico y un aislamiento de los órganos de decisión, a la prensa de comunicación, para comunicarles este estudio y estos datos. De manera que filmo este vídeo y para que, a ver si las redes actuales nos sirven para que esto pueda difundirse y tomarse en consideración. Nada más y muchas gracias.